Bueno, mi nombre es Gloria Castiblanco, para los que no me conocían, soy de Colombia. Por misericordia de Dios, el Señor trató conmigo. Era una niña de 6 años cuando mis padres decidieron separarse. Mi padre trabajaba para la prensa El Espectador en Colombia, en Bogotá, publicista, y mi mamá pues se encargaba de nosotros, la menor de 8 hermanos, viendo en cada uno de ellos su vida, viendo su proceder. Y de repente, hermanos, enamorada de mi padre, para mí era mi héroe. De la noche a la mañana traicionó a mi madre con otra mujer y decidió irse de la casa. Mi mamá nunca lo perdonó y desde ese día hasta hoy jamás la volví a ver con otro hombre. Ese rencor, ese resentimiento y esa indiferencia de los padres hicieron que yo, a mi corta edad, a los 6 años, por primera vez en mi vida sintiera que el amor no existía. Y fue ahí, amados hermanos, cuando el enemigo empezó a tratar en mi mente a temprana edad. Y sé que él vino para matar, robar y destruir, y empezó a robar mis ilusiones, mis anhelos, mis deseos, porque a eso ha venido, que el Señor lo reprenda. Dios en su misericordia sigue obrando en la vida de muchos hombres y mujeres que dejan entrar a Cristo en su corazón. Pero lamentablemente en el hogar de mis padres no estaba el evangelio, no estaba el amor de Jesucristo, por lo tanto ellos se tornaron egoístas. Decidieron separarse, e incluso hicieron separación de bienes y cuerpo, y nunca más volví a verlos juntos. De hecho, yo creía, para mí era imposible ver que una pareja de 25 años de casados, de la noche a la mañana dejaran de estar juntos. Era como si nunca se hubieran conocido, y eso marcó mi corazón. Yo sufría porque yo recordaba esos momentos bonitos cuando quizás me metía en medio de ellos en la cama y jugaba con ellos, y mi padre me abrazaba y me hacía sentir su princesa. De repente esa figura de hombre no estaba en casa. Esa mujer alegre, feliz, contenta, a pesar de que tuviera tantos hijos, siempre tenía una sonrisa para todos. De momento empezó a ser una mujer amargada, enferma, enojada. Cuando yo quería acercarme a sus brazos, muchas veces escuché decirle: gente melosa, gente amargosa. Y eso fue penetrando en mi corazón. Y el diablo se aprovechó de esos sentimientos, porque él siempre se aprovecha de la debilidad del hombre. Él no está viendo que seamos niños, que seamos jóvenes, que seamos adolescentes. Él no está viendo nada, la edad que nosotros podamos tener. Él viene a destruir la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y de repente empecé a sentir ese vacío en mi corazón y dije: definitivamente el amor no existe. No existe, para mí se acabó el amor. Seguí creciendo y era una niña muy inteligente, pero de pronto en mi rebeldía no era cariñosa como acostumbraba. Se me fue pegando esa amargura, ese enojo, esa forma de ser, gloria al Señor, de aquellos que me rodeaban. Y a la edad de 9 años tuve que ver una escena muy terrible en mi familia. Tenía un hermano que se llamaba José, y de repente él empezó también en las drogas desde que era un niño. Lamentablemente esta sociedad ofrece eso a los jóvenes hoy en día. En aquel tiempo, una mujer que era coja le decía a mi madre que le dejara pedirle el favor a mi hermano que le comprara los víveres para el almuerzo, para el desayuno. Mi mamá no sabía quién era ella, y fue una mujer muy mala en aquel tiempo en el barrio, y contaminó a muchos niños con la droga porque resultó ser vendedora. Dentro de esos niños cayó mi hermano. Cuenta mi madre que ella no se había dado cuenta de los pasos que estaba dando mi hermanito porque era muy pequeño. Cuando ella quiso abrir los ojos ya era demasiado tarde. Ya la droga, el bazuco en Colombia empezó
a sumergirlo, y él se empezó a volver delincuente, y mi mamá lloraba siempre por él. Y cuando yo tenía 9 años, yo recuerdo que a mi madre la llamaban cada rato para decirle: su hijo murió, señora, está en el anfiteatro, está en tal lugar. Y mi mamá iba llorando toda desesperada, y de repente iba a reconocer cadáveres que no eran su hijo, y después de haber llorado amargamente como lloran muchas madres hoy en día, esperando una respuesta negativa frente a las cosas que sus hijos exponen, porque es algo que los jóvenes hoy en día olvidan, que detrás de nosotros, detrás de los jóvenes, hay una madre, hay un padre que sería capaz de darlo todo por ellos. Alabado sea el Señor. Y de repente mi madre lloraba tanto que el día que le dijeron que había muerto mi hermano, mi mamá ya no creía. Se acercó a aquel lugar, y cuando ella abrió la puerta de la casa, yo estaba ahí desesperada, angustiada, pero ya no botaba una lágrima. Era tanto el tiempo que venía llorando que ella decidió ya no llorar más. Ella ya había sufrido demasiado, y cuando le dieron esa noticia, ella se resignó. Hay muchas mujeres resignadas hoy en día como ella, porque no le había abierto su corazón al Señor. Y ese día para mí dio un giro de 360 grados. Yo era una niña de 9 años, de repente en el entierro de mi hermano, en el sepelio, me doy la vuelta más o menos 1,5 cuadras, y me fui a llorar a un rincón, luego de ver cómo aquella mujer que había destruido el hogar de mi padre quería venir al sepelio de mi hermano, haciéndose pasar por otra madre más para él. Y mis hermanas peleaban, y mi mamá se sentía mal, y yo dije: me voy de aquí, y di la vuelta. Y cuando llegué a 1,5 cuadras, encontré un grupo de jóvenes que estaban peleándose un pedazo de cobija, que era la compañía de mi hermano por algunos años en la calle. Ellos se recortaban esa cobija, se la peleaban, y de repente escuché el alias de mi hermano, y me acerqué a mirarlos y les dije: ¿qué están haciendo? Y me dijeron: ¿usted es la hermana del solladito de José? Y yo les dije: sí. Y me dijeron: él era muy buena persona, nosotros lo queremos, pero yo sabía que él no era buena persona. Él robaba, él delinquía, él huía siempre. Y aunque mi mamá le decía: yo no quiero que usted me traiga ni la punta de una aguja a mi casa, porque yo no admito nada robado, nada malo, mi hermano prefería irse y no volver a verla. Y yo sabía que él andaba en malos pasos. Para ellos era su mejor amigo, y el mejor amigo de mi hermano era esa cobija que se repartían. De repente me quedé ahí un rato, y uno de ellos me dijo: ¿sabe qué? Queremos que usted pruebe marihuana, lo que a su hermano tanto le gustaba. Y yo me sentía tan vulnerable a mis 9 años, y dije: ¿por qué no? A ver, preste para acá. Y probé la marihuana por primera vez a los 9 años de edad. Pero allá en Colombia eso era normal. Los niños fumaban marihuana a cualquier hora. Entonces yo empecé a consumirla, pero mi familia no sabía, mis hermanos no sabían. Yo empecé a buscar la manera cómo conseguir sin que nadie se diera cuenta, me daba vergüenza hacerlo. Y seguí estudiando, iba a la escuela, luego pasé al colegio, y de repente en el colegio me encontré con una amiga que todos hermanos, todos amigos, toda su familia eran ladrones. Era la mamá, la abuela, el tío, el primo, el sobrino, todos eran ladrones en ese hogar. Y entonces yo decía: pero yo no sabía que ellos eran ladrones, porque el diablo siempre se disfraza como ángel de luz. Ellos eran una familia supuestamente feliz y tenían todo lo que querían, y yo iba ahí a pasarme un momento divertido con mi amiga, cuando de repente me llevaban a almacenes y me decían: camine, vamos a comprar, y yo los acompañaba. Y de repente cuando llegábamos a la casa empezaban a sacarse de todo lado de su cuerpo, en medio de su ropa, artículos. Y yo les decía: ¿y cómo hicieron eso? Y me decían: gracias a usted que estuvo con nosotros, no se dieron cuenta que estábamos robando. Y empezaron a hacerme invitaciones, y poco a poco me fui involucrando, porque un pecado lleva a otro pecado. Cuando caemos en una cosa mala, el diablo se aprovecha de eso y seguirá metiéndonos y hundiéndonos en el pecado. Que el Señor lo reprenda. Y empecé a robar deliberadamente con ellos, y me turnaba, y me volví de todo tipo de ladrona. Yo era
Yo estuchaba, era mechera, era lancera, robaba, atracaba. Y en la línea que más me perfeccioné, para vergüenza del diablo, porque el Señor ya me perdonó y me libertó. Pero me metí a los apartamentos, me volví tan insensible, porque el diablo a uno lo cega, le quita el deseo de amar, el respeto, la integridad, la fusiona en la maldad. Y de repente no me importaba robar. Yo fui, hermanos, al bachillerato, me gradué, fui una de las mejores, pasé a la universidad y no me importaba tener una doble vida. Ante mi familia yo solamente era la hermana menor, la tremenda, la que consigue, la que tiene plata. Yo trabajaba en una empresa, yo hacía divisiones para oficinas, yo trabajaba con aluminio y vidrio. Yo les daba a los trabajadores el material y yo ganaba, yo hacía licitaciones, pero sin embargo a mí eso no me detenía. Yo ya estaba involucrada en el robo, me gustaba, amados hermanos, la adrenalina. A la edad de 16 años empecé a hacerme más conocida y me apodaron Porcelana. Y para ese entonces ya yo consumía marihuana, coca, perico, hachís, crack, pepas de éxtasis, popper, ácidos. Me empezó a gustar más la música salsa, me iba a todos los conciertos y después de ahí me iba solamente a la música electrónica. Pasaba todo el día moviendo la cabeza, quería olvidarme de todo lo que estaba viviendo, pero en mi interior yo pensaba que yo era feliz porque yo hacía lo que quería. El espíritu de independencia vino hacia mi vida, porque ese es el espíritu que está trastornando a los jóvenes hoy en día, que no quieren que nadie los controle, que nadie les revise, que nadie los atienda. Se sienten suficientes ante cualquier cosa del mundo, son vulnerables. Eso los jóvenes, cuando estamos en esa edad, no entendemos que estamos empezando a ser manipulados por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Hay padres que se descuidan de esa situación. Y mi madre era una de ellas. Atendía sus necesidades y poco a poco se fue involucrando en su anhelo y su deseo de estar sana, de sentirse mejor. Cayó en la brujería y empezó a visitar diferentes lugares para ser sanada, porque de un momento a otro ella quedó coja. Y yo la veía sufrir a mi mamá y ella quería que todos mis hermanos fueran a hacerse limpias. Y me llevaba donde cuanto brujo le hablaban, y el dinero que ella recibía de una casa de 3 pisos lo invertían los brujos y toda la plata era para ellos. Y de repente me llevaba a mí porque ella quería que yo fuera diferente, que todos fuéramos felices. Y me llevaba, y a mí habían brujos que me ministraban, me hablaban en lenguas, brujería china. Me llevaba donde personas extrañas y a mí yo no sentía nada, yo solamente quería robar. Era una niña que solamente sentía ese deseo de la adrenalina, quería encontrar algo diferente a lo que yo estaba viviendo. A la edad de 17 años, cuando ya era un poco más famosa en la delincuencia, me empezaron a llamar bandas organizadas y me decían: Porcelana, la necesitamos. Queremos que usted venga a trabajar con nosotros, vamos a robar de todas las formas. Ya hemos escuchado pues que usted roba bien y que usted pasa desapercibida, y eso es lo que queremos. Usted ahora va a robar de otra manera. Nadie va a saber que usted es ladrona, pero usted nos va a ayudar. Y yo empecé a investigar cómo era la cosa y me empezó a gustar. Y de repente, hermanos, me compré un fierro. Y recuerdo ese día que lo tomé en mis manos porque así lo quería. Yo compré un Smith & Wesson, cacha ortopédica, cañón reforzado, aguja, doble impacto, y me encantaba esa arma. Y yo decía: ¿sabe qué? Ese es lo mío, ese es mi amigo, ese es mi compañero. Yo con ese fierro voy donde sea, me le paro al que sea, hago lo que me dé la gana. A mí nadie me va a venir a faltar el respeto, porque yo escuchaba que entre hombres se daban bala por el dinero que se ganaban, y yo decía: el día que me toque a mí me hago respetar con este. Y empecé a creer que ese fierro era mi compañero, el que me iba a defender en cualquier momento. Y lo llevaba conmigo siempre. Íbamos a robar y muchas veces tuve que disparar, pero le doy gracias a Dios que no permitió que mis manos se llenaran de sangre. Gracias a Dios, en su misericordia no maté a nadie, pero me tocaba pararme fuerte, porque déjeme decirle que el ambiente del sicariato, el ambiente de la delincuencia es un ambiente muy feo.
No se sabe de dónde uno saca fuerzas para apartarse en momentos difíciles, para no perder la vida. Y de repente yo veía amigos míos cómo caían al piso tiroteados, otros hombres cómo cogían a las mujeres y las avaliaban simplemente porque no hacían lo que ellos querían. Pero Dios en su misericordia, aun en que estamos en el terreno del enemigo, aunque no lo merecemos, Él siempre mete su mano. Él está ahí cuando nosotros no lo conocemos. Él ya nos conoce porque Él ama, Él es amor verdadero. Yo no lo conocía al Señor. Yo no valoraba esos momentos donde podía escapar de la muerte. Y de repente, hermanos, tanto era mi deseo de robar, mi fama, y empecé a ganar mucho dinero y tenía todo lo que yo quería. Y cada vez que robábamos, en medio de esos robos salían cosas finas, cosas de mucho precio, y yo empecé a arreglarlos a ellos. Yo les decía, ¿sabes qué? Dame para acá este Rolex, dame para aquí este Montblanc, dame este anillo endiamantado, y yo los arreglaba, yo les daba la parte que le correspondía. Y empecé a apilar dinero y dinero y dinero, y yo lo guardaba, y yo decía, voy a tener mi apartamento, voy a comprar mi carro. Yo tenía lujos, tenía pantalones de todas las marcas, tenía así un closet lleno de ropa, de zapatos, no me faltaba nada. Tenía hasta cuchillo eléctrico, todo lo que yo quería. Una alfombra mal parqueada que me dejaban, yo pudiera arreglar, yo la cogía para mi apartamento. No dejaba entrar a nadie a mi casa, a donde yo vivía. Es más, me enamoraba por momentos o no me enamoraba, quizás tenía un novio 2, 3 meses, pero recuerde, para Porcelana el amor era mentira. Y yo tenía novios de 3, 4 meses, y cuando yo sentía que me podía enamorar de ellos, los botaba, derrochaba los sentimientos y decía, no voy a caer en esa trampa. ¿Para qué enamorarse si un momento a otro todo se acaba? No vale la pena. Y así yo dejaba corazones heridos y también me hacía daño, porque yo vivía sola, yo era triste en las noches, yo lloraba, yo no entendía por qué. Quizás yo miraba todo lo que yo tenía, yo me sentía aparentemente feliz, pero cuando terminábamos de robar, yo me sentía una mujer cobarde, aunque para ellos yo era una mujer parada en la raya, pero en mis interiores yo sabía que no era así, que yo tenía que mostrar otra cara. Hermanos, yo iba a los cementerios cuando estaban en el velorio, a los muertos, y me acercaba a aquellas personas que estaban llorando, sufriendo por esa persona muerta. Y yo me atreví a abrirle la cartera, sacarle la chequera. De ahí me esperaban los carros, me iba con mis amigos, comprábamos en los centros comerciales, hacíamos negocios grandes, ya me esperaban con el voucher, ya en los almacenes estaba todo arreglado, en el banco ya teníamos los contactos, y me regresaba al entierro para regresar otra vez la billetera en esa cartera. Y salía riéndome y decía, coronamos. Porque el diablo hace creer que estamos haciendo las cosas que nos gustan, pero aprendemos eso porque no tenemos a un Dios en el corazón que nos enseña el verdadero motivo de estar vivos en esta tierra. Y así fue pasando el tiempo, amados hermanos, cuando me llegó el día en que el diablo planeó matarme. Y luego de haber pagado 8 millones de pesos a uno de mis amigos en efectivo para que me trajera un carro que yo quería, un Corsa. Recuerdo ese día y le dije, ¿sabe qué, gato? Tráigame un Corsa ahorita que yo se lo pago. Y él me dijo, Porcelana, ¿se va a comprar un carro? Le dije, sí. Entonces fui y me trajo el carro como ¿qué puedo decir? Unas 4 horas. Y me dijo, deme la plata, y lo entré a mi apartamento. Y cuando lo entré a mi apartamento con mis amigos de él, les entregué la plata una sobre otra. Y eso hizo que el corazón de ellos se volteara, se dañara. Ya el diablo tenía su plan. Y de repente, al ver lo que yo tenía, se fueron. Y pasaron 3 días y empezó a sonar la puerta duro. Y me golpeaban la puerta duro. Y yo salía como siempre, brava, tirada mala. Y yo, ¿quién es? ¿Quién golpea mi puerta de esa manera? Y de repente él me dijo, soy yo, ábrame, Porcelana. Y cuando le abrí la puerta, me cogió con el fierro de él y me empezó a querer pegar en el estómago. Y me decía, vamos para adentro, para adentro. Y yo, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa, gato? ¿Qué pasó?
Y él empezó a decirme, no, vamos para adentro, rápido, rápido, a su habitación, vamos, vamos. Y yo seguí hacia él, pero, o sea, para detener que él me pegara, me golpeara, y me fui hacia el rincón. Quise coger mi fierro, lo más querido, lo que yo creía que un día me iba a defender. Lo tomó el gato en sus manos. Y cogió mi fierro, mi propio fierro, y me dijo, ¿sabe qué, Porcelana? Venimos a robarla. Y yo no lo podía creer. Y yo le dije, ¿usted me va a venir a robar a mí? Y me dijo, sí, la vamos a robar. Y queremos que nos dé toda la plata, todo, no haga problema, no haga nada, quédese tranquila, quédese, como dicen los delincuentes, quédese sana, que nada le va a pasar. Y yo pensé dentro de mí, bueno, yo los dejo que me roben, que se lleven todo, después van a saber quién soy yo. Y ellos empezaron a presionarme para que yo les dijera dónde yo tenía el dinero, y ya a la final les dije dónde. Se cogieron el dinero, y el mismo que me enseñó a disparar, el que me enseñó a robar, el que me decía, ¿sabe qué, Porcelana? El día que usted mate a alguien, mátelo bien, no deje evidencia, porque no es justo que usted lo pague, me decía, porque el que está para morirse se muere. Y yo le decía, ¿verdad? Y me dice, lo que yo nunca voy a hacer es pagar un muerto en la cárcel. Y aquel hombre yo ya lo conocía, y de repente guiñó el ojo, estiró mi propia arma y a unos 4 metros me pegó un disparo en la cabeza. Y me disparó y me entró por el maxilar derecho y me salió detrás del oído. ¿Quiere que les cuente algo? Yo sentí que algo me jaló así la blusa, y yo di un giro de 360 grados y me quedé parada al frente de mi espejo. Un espejo de un tocador que yo tenía. Él disparó y salió corriendo porque él pensó que yo iba a caer. Pero yo me hice hacia el piso y me cogí la cara así nada más. Esperé 10 minutos escuchando música mundana porque no era cristiana. Esperé que sonaran esas 2 canciones y me levanté a mirarme al espejo cuando creí que ellos ya se habían ido. Él pensó que me había matado. Cuando me miré en el espejo, yo me vi la cara desajada de un lado para otro. Y yo dije, maldito, me la va a pagar. Porque yo creí que la bala solo me había rozado la cara. Dije, van a saber quién es Porcelana. Y en ese momento entró el diablo en mi vida. Yo sentí que algo se posó en mi vientre y sentí mucho coraje, rabia. Creo que deseé en ese momento haberme muerto de insofacto. Pero ahí estaba Dios en ese momento conmigo. Ahí estaba Dios. ¿Cuántas veces Dios ha metido su mano por usted, joven, por usted? Porque sabe lo que valen las manos de Él. Y lo ignoramos. Yo ignoré eso. Yo no sabía lo que me estaba pasando. El diablo entró tan fuerte en mi mente. Y yo dije, ¿saben qué? Porcelana se va a volver loca. Ahora sí van a saber quién soy yo. Hice una lista y dije, ¿sabe qué, gato? Se va a morir usted, se va a morir su mamá, se va a morir su esposa, se van a morir sus 2 hijos pequeños, su hermano y hasta el perro que tenía. Yo lo puse en la lista y dije, voy a acabar con todos. Entró la venganza, entró la rabia, entró la furia, entró el coraje, me sentía diferente. Yo dije, aquí todo se acaba. Me dañaron la cara, que era lo que yo más cuidaba. Nunca nadie me pegó y ahora viene a quererme hacer eso. Me dolió la traición, me ardió el corazón de coraje, me hervía la sangre y empecé a sangrar. Y yo decía, van a saber quién soy yo y van a saber quién soy yo. Y de repente abrí la puerta para mirar a todo lado a ver si estaban por ahí, pero no estaban ellos. Salí caminando hacia la avenida y encontré que había un trancón. Y en ese trancón me le metí a un taxista y le dije, por favor, lléveme al hospital. Y me dijo, no, yo no la puedo llevar, usted se está desangrando, mire cómo tiene su ropa. Y me le metí por la ventana y le dije, si usted no me lleva, me le muero ahí. Súbase por el andén, haga lo que sea, pero usted me lleva al hospital, porque de aquí para adelante voy a empezar a gritar que usted fue el que me disparó para que se vaya a la cárcel si no me lleva a un hospital. Y ese hombre no sabía qué hacer, desesperado.
Y de repente, hermanos, yo volteo a mirar hacia mi izquierda y veo una camioneta, doble cabina, y ahí al lado habían 2 motos. Y yo bajé el vidrio del taxi y me asomé y le dije: Señor, por favor, ayúdeme, una bala perdida. Y ese hombre se impactó y le dijo al de la moto, le dijo: llévela al hospital. Yo me bajé del taxi y me subí a esa moto y lo cogí del cinturón, del chaleco antibalas que él llevaba, y me cogí la mano en la cara y me llevaron al hospital del Tunal en Bogotá. Y aceleraron, y cuando llegaron allá me abrieron la puerta. Yo recuerdo que todo el mundo iba detrás de nosotros, y de repente ya me vi en la sala de cirugía y llegué ahí. Me preguntaron mis nombres y yo tenía algunas identidades. Ya para ese tiempo yo falsificaba documentos, yo tenía algunas visas, algunos pasaportes que no había utilizado, pero ya los tenía ahí con mi foto. Yo no cargaba nada, pero ya me sabía la identidad de esos documentos que habíamos hecho. Y me cambié de nombre y me dijeron: la vamos a atender, no se preocupe. El doctor ese día había estado ahí para enseñarle a unos doctores que habían llegado de otros lugares, y empezaron a trabajar en mi cara. Y yo recuerdo que el doctor decía: necesito un hilo número tal, y no había. Se fueron y lo consiguieron. Se demoraron como 1 hora, pero trajeron ese hilo. De repente el doctor empezó a decir: ella por el oído derecho no escucha nada, ella no escucha nada. Y yo le escuchaba y yo le decía: no, yo sí escucho por mi oído. Me decía: no, ella no puede escuchar porque la bala pasó muy cerca del tímpano y ya ella no escucha, ella tiene el reflejo, pero ella no escucha nada. Y yo le decía: no, yo sí escucho. Y él se lamentaba y decía: qué pena esta joven, ella va a quedar con parálisis facial. Y yo tenía que haber quedado con parálisis facial en el maxilar derecho, pero Dios no lo permitió. Dios estuvo ahí para meter su mano, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando interviene en la vida de un pecador, aún sin conocerlo, cuando Él tiene en sus planes traernos a la verdad, Él hace las cosas perfectas. Para Él no hay nada imposible, Él no deja nada a medias. A su nombre sea la gloria. Hermanos, me atendieron como que yo era la hija de un rico, y no se equivocaron, porque Dios es el Rey y dueño y Señor de todo lo que existe en esta tierra y en el universo entero. Y de repente me terminaron de hacer la cirugía, que duró 4 horas, y me dijeron: ¿qué quiere, señorita? ¿Quiere irse? Y yo le dije: claro. Y me trajeron unas enfermeras, me mostraban sus credenciales, me decían: ¿puedo ir a atenderla? Y yo le decía: no, no se preocupe. Y bueno, vamos por aquí para que usted cancele. Llamó a sus familiares, le dije: no tengo familiares. Yo había quedado con la boca totalmente cerrada, yo hablaba así. Yo decía: no puedo, no tengo familia. Y ya me preguntaban: pero entonces, ¿quiénes lo trajeron a usted? Y le dije: no sé, yo vendo caramelos en la calle, no tengo un centavo. Y me llevaron a trabajadora social y les dije que vendía caramelos en la calle, y me dijeron: tiene que pagar, porque si no, usted de aquí no sale. Y yo le dije: bueno, entonces yo me escapo. Y trajeron a todos los guardias del hospital, los pararon al frente mío y le dijeron: si ella se va, ustedes pagan la deuda, son 8 millones de pesos. Y yo esperé pacientemente 3 días, pero quiere que le diga algo, hermanos, amigos que me están escuchando. Yo no sentía dolor, más era la rabia, el deseo de venganza. Pasaba una enfermera y le decía: póngame una penicilina, póngamela a la vena, porque yo no quería que se me pudriera la cara. No comía nada, ya estaba delgada. Y cuando hubo un choque muy grande y llegaron todos los de la defensa civil, aprovechando ese momento, me escapé del hospital a los 3 días. Atravesé un potrero inmenso que había, donde yo sabía que ahí llevaban gente que mataban. Ahí llevaban mujeres a ser violadas. Ahí hacían cosas terribles en ese potrero. Era noticia diaria. Pero para yo poder llegar a la avenida principal, yo tenía que cruzar por ahí. Y empecé a cruzar por ahí. ¿Quiere que les diga algo? Empezó a Dios a moverme la conciencia. Porque siempre que estamos en los momentos difíciles, sabemos que solamente Él nos puede sacar de esos momentos. Y yo decía: Dios mío, ayúdame, Diosito, flaquito, porque esos son los seudónimos que ignorantemente uno le pone a Dios cuando no lo conoce.
Y Dios me permitió atravesar ese lugar. Llegué a la casa de mi hermana. Ella me estaba esperando, yo la alcancé a llamar, cogí y le marqué de un teléfono de cabina y le dije, espérame ahí, paga mi taxi, no te asustes, yo voy a llegar. Mi hermana no sabía lo que me había pasado, mi familia no sabía qué clase de delincuente era yo. Y mi hermana me recibe, casi se desmaya, me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo no le conté a ella todo mi problema, solamente le dije, tenme aquí por 15 días, que yo en 15 días me voy. Me contacté con una amiga y le dije, necesito salir del país. Y me dijo, ¿sabe qué, Porcelana? Le consigo una visa para Italia. Y yo le dije, sí. Y empecé a hacer los documentos, todo. Y yo ya me iba a ir para Italia porque yo quería conseguir dinero para venir a matar a la familia del gato y al gato. Y de repente otra amiga me dice, ¿sabe qué, Porcelana? Váyase para Ecuador, que en Ecuador hay dólares. En el 2000 dolarizaron, es un 2002. Ya hay dólares, váyase para Ecuador que ya consigue más rápido. Manos, tomé un avión y llegué a Ecuador. Y dije, ahora sí voy a empezar a llenarme de plata para ir a matarlo. El diablo puso una sed de venganza terrible en mi mente. Yo mandé comprar un terreno en Colombia para cercarlo y yo quería meterlo al gato ahí con toda su familia y matarlos uno por uno y hacerles barbaridades, porque el diablo es malo, es perverso, daña la mente, frustra al hombre, lo choca para que el hombre haga cosas que jamás en su vida se imaginara. Y empecé a buscar dinero y ya aquí en Ecuador me empecé a juntar con bandas también delictivas. Y llegó un momento en el que me ofrecieron cambiar billetes falsos, dólares, por buenos de aquí en el Ecuador en un banco, un cambiazo. Y eran 5 millones de dólares. Y yo dije, me voy a untar con un poquito, porque yo sabía que detrás de esa fortuna habían muchos muertos. Y preparé todo, y para la banda de Colombia yo tenía aquí mi banda, y para la banda del Ecuador yo tenía mi banda allá, y yo era sola. Yo no creía en nadie, hermanos. Yo me había vuelto fría, frívola, sola, solitaria. Aparentaba una alegría, pero no la tenía dentro de mi corazón. Y empecé a cranear todo, y de repente me acerqué aquí y les dije, ¿sabe qué? Únteme con $100,000, no quiero más. Porcelana, van a morir fulano, sutano, perencejo de su banda, de mi banda acá, no me importa quién muera, quiero que me den $100,000 y nada más, no quiero más. Y a la otra banda les dije, ya arreglé, yo solamente quiero $100,000, yo quería seguir viviendo porque no quería morir antes de matar al gato. Una amiga me llamó y me dijo, ¿sabe qué, Porcelana? Parece que el gato va a entrar a la cárcel. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dice, sí, ya me dieron el dato que el gato va a la cárcel, la modelo. Me dijo, ¿se lo mando cuidar o qué? Le dije, yo, contácteme con el que está adentro. Y el que estaba adentro me dijo, Porcelana, se lo mato acá. Y le dije, ni se atreva. A ese gato lo mato yo. Usted lo va a cuidar para que no lo maten. Y hay de aquel que se atreva a dañarme los planes, le decía yo. Cuídelo porque yo me voy a dar ese gusto. Y quedé aquí en Ecuador pensando en eso, y se aproximaba la fecha del gran negocio donde yo me iba a realizar, donde supuestamente iba a hacer lo que yo quería, pero era mentira del enemigo, porque él nos coge como títeres cuando no tenemos el amor de Cristo en el corazón. Que el Señor lo reprenda. Y de repente, un 19 de julio, que era para hacer la vuelta, decimos, en el mundo de delinquir, ya teníamos la vuelta planeada. Me dice una amiga, Porcelana, vámonos para Montañita. Allá vamos a fumar, allá vamos a meter éxtasis, va a haber un lot paré, una fiesta, música electrónica, 5 días. Vamos a volvernos locos allá. Yo le dije, listo, vámonos de una. Y de ahí nos venimos a hacer la vuelta. Pero antes de ir a Montañita, que era el objetivo para pasar 5 días de farra, mano, yo cogí un ciclón, un Red Bull, le puse ácidos y lo batía todos los días, porque yo quería que en la fiesta de Montañita, cuando me tomara eso, olvidarme de todo lo que me estaba pasando. Pero es una mentira del diablo. Nada te saca del error, de la confusión, de la desesperación. Nada, solamente Cristo lo puede hacer. Yo era ignorante de eso y yo tenía esa ilusión de llegar hacia este party, y de repente
me dicen, vámonos mejor para Atacames. Primero vámonos a conocer las playas de Atacames en Esmeraldas y de ahí nos vamos para Montañita. Y yo dije, bueno, vámonos. Y llegamos allá a la playa. Y todos empezaron a irse para Montañita. No, mejor vámonos, vámonos, vámonos. Y yo agarré mi maleta, una maleta pequeña. Agarré mi cámara de video, 2 teléfonos que tenía, un neceser de maquillaje así de grande. Y dije, váyanse ustedes que yo los sigo. Y dejé esa maleta ahí en un bar donde estaban tomando y me fui hacia la playa y caminando descalza por la playa vi el mar y me senté ahí y miré hacia el cielo y empecé a acordarme de lo que me estaba pasando. Y yo dije, ay gato, muy pronto te toca lo tuyo. Me voy a dar el gusto de matarte yo misma. Y gritaba y decía, Colombia, muy pronto porcelana por allá. Y estando en ese momento donde yo creía que ya iba a lograr el objetivo que el diablo, que el Señor lo reprenda, había puesto en mi corazón, llegaron 2 jóvenes. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Llegaron 2 jóvenes de esos aleluyas que no se cansan, que van por las calles, que se meten por todo lado, que llegan a la playa, que van caminando llevando las buenas nuevas. Y se acercaron a mí, pero eran 2 negros altísimos, negro oscuro, ya negro caoba oscuro, que si hubieran ido de noche yo no los hubiera visto. Era de tarde, todavía no oscurecía. Y cuando yo los veo que se me van acercando, yo dije, ¿cómo? Me vienen a matar. Y se me venían acercando y yo decía, porque yo sentí miedo. Porque el diablo tiembla la presencia de Dios. A su nombre, gloria. Yo tenía miedo, pero sin embargo, en mi cobardía me paré y los quedé mirando y les dije, ¿qué quieren? Y me dijeron, no, me dicen tranquila, solamente queríamos preguntarle si usted es feliz. Y automáticamente la mente, y yo dije, feliz, estos me quieren dar vire. Aquí esa es una pregunta para despistarme, después me van a pegar unos cuantos balazos, me van a dejar ahí. Y yo dije, claro que sí soy feliz, dije, hasta lo último me declaro feliz. Soy feliz porque no tengo marido, no tengo novio. Odiaba a los hombres casados porque una mujer destruyó el hogar de mis padres y no permitía que ningún hombre casado me echara los perros, los sacaba corriendo, hasta balas les daba por los pies. Y les decía, no tengo marido, no tengo mozo, no tengo novio, no tengo plata y si no tengo hoy, mañana la consigo y si tengo igual la regalo si yo quiero, la consigo como sea. Para mí el dinero era un juguete. No tengo familia, no me importa mi familia. Si me matan me lloran 1 año, ya tengo pagado mi entierro, mi tumba, todo. Sí soy feliz. Y se quedaron mirándome así como extrañados y les dije, tampoco me considero fea, me considero muy feliz. Y uno se quedó así, agachó la cabeza y volvió y me miró y me dijo, usted no puede decir que usted es feliz si usted no tiene a Cristo en su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo le dije, ¿quién? Y me dijo, Cristo en su corazón. Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Váyase, largo de aquí, le dije, agradezca que estoy manos abajo, que no tengo fierro, si no se lo estallaba. Váyase rapidito de aquí que no lo quiero ver. ¿De qué felicidad me habla? Me dice, es que Cristo es amor. ¿De qué amor me habla? Jesucristo es el amor. Y a mí no me esté hablando de amor, que es lo menos que yo creo. Y ya yéndose así, porque me veían en una actitud arrogante, uno me dijo, busca en tu corazón a ver si tienes amor eres feliz. Y esa palabra retumbaba en mi mente y yo me quedé mirándolos cómo se iban así, ya se iban lejos. Yo los miraba y empecé a mirarme a mí mismo. Y cogí mi corazón como quien tiene un cofre. Y cogí ese cofre que era mi corazón, lo simbolicé de esa manera y lo abrí. Y empecé a buscar el amor. Me tomé la tarea de buscar el amor para saber si sí era feliz. Y empecé a escarbar ese cofre. Y empecé a buscar el amor que supuestamente yo tenía por mi madre.
Y quiere que les diga algo, no encontré ese amor por mi mamá. No encontré el amor por mis hermanos. No encontré el amor por mis padres, por mi papá. Vivía resentida. Creía que el amor no existía, pero no me atrevía a experimentar el amor de Dios. Ignoraba que el amor perfecto. Y dije, si yo hubiera querido a mi madre, no le hubiera desobedecido. Ella me decía, no te juntes con esa joven, y yo le desobedecía, porque los jóvenes no escuchamos el consejo de nuestros padres. Nos creemos suficientes para todos. Y yo no encontraba el amor de mi madre, no encontraba el amor de mi padre. Y el Señor me transporta a cuando yo era una niña de 6 años. En la empresa de mi padre había un jardín que se llamaba Jardín Infantil Luz de Cano. Ese jardín era para los hijos de los empleados y era un jardín hermoso. Sus pupitres eran de colores y había una montaña gigante de césped. Y cuando salíamos del recreo yo corría y llegaba a la cima, y cuando estaba a la cima de esa montaña me dejaba resbalar y daba vueltas en esa montaña, y llegaba al final y estiraba las manos y miraba al cielo, y Dios me llevó a ese momento. Y deseé volver a ser una niña, volver a ser una adolescente con un corazón limpio. Y empecé a llorar y el Espíritu Santo de Dios empezó a entrar por mi cabeza. ¡Oh, santo, aleluya! Empecé a sentir todo lo malo que yo había hecho. Y yo le decía, Señor, perdóname por haber sido instrumento del diablo, porque entendí que Él nos utiliza, que Él nos engaña, porque hay cosas que tú no quieres hacer. ¿Por qué las haces? Porque siendo un niño, un adolescente, un joven, para desatar tu energía prefieres hacer lo malo. No es porque tú quieres. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo un corazón de carne, no un corazón de piedra. Él nos da cada día una luz, un aire para que lo valoremos, para que reconozcamos de su grandeza. Y empecé a notar todo lo que hacía y le decía, Señor, perdóname. Porque cuando yo robaba a esa mujer, ese hombre, me olvidaba que quedaban niños en casa esperando ese pan. Quizás con ese sueldo, quizás con esa plata que me robaba, Señor, mucha gente hubiera podido salir de alguna desgracia, alguna necesidad. Porque no basta que tú reconozcas tu pecado y digas, sí, robé, Dios, perdóname, empiezo de nuevo. No, de eso no se trata. Tenemos que reconocer profundamente nuestros errores, nuestra bajeza. Tenemos que darnos cuenta hasta dónde hemos llegado. Y yo le decía, Señor, desde mis entrañas, perdóname por haber sido tan mala, Señor. Yo no quería tener hijos. Cuando mis amigas me decían, tú vas a tener hijos, yo le decía no, porque yo no quiero que ellos paguen ni que vengan aquí a enfrentarse a lo que yo ya he hecho. Porque yo creía que los hijos pagaban los errores de los padres. Y yo venía así con ese sentimiento. Y cuando me decían mis amigos, ¿sabe qué, Porcelana? Usted es lo mejor, ¿sabe qué? Yo me la llevo de mujer, usted va a ser mi mujer, mi esposa. Yo les decía, no, yo no quiero nada con usted. Yo hacía creer que yo tenía una pareja, pero yo no tenía a nadie, solo para que me respetaran. Y yo un día le dije a uno, ¿sabe qué? El día que yo consiga un hombre que se haga matar por mí, yo estoy dispuesta a hacerme matar por él. Yo la doy todo por un hombre que verdaderamente me ame, pero no lo conozco. Pero cuando llegué al Evangelio de Jesucristo, empecé a leer la palabra de Dios. Y ella me dice que Él pagó por mí, por mis culpas, por mis pecados. En una cruz se dio por mí, por amor, por amor, por amor. Yo no sabía que Él ya existía.
Y lo amé y dije, Señor, tú me amaste primero. Como no te conocí antes, deseé haber nacido en un hogar cristiano. Gloria a Dios por esos jóvenes que han nacido en un hogar cristiano. Quizás sus padres no son perfectos, pero te han enseñado el verdadero camino de la palabra de Dios. No te apartarás de ella, dice el Señor, ni a diestra ni a siniestra. Yo hubiera querido haber tenido esos preceptos desde niña. Y en ese momento que estaba ahí, el Señor sacó todos esos demonios de mi cuerpo, a tal punto que empecé a sentir pena del gato. Dije, otro instrumento más de Satanás. Y lo perdoné. Yo nunca hubiera perdonado a nadie si Dios no hubiera entrado a mi vida. Y lo perdoné y dije, lo perdono. Yo no quería a nadie, pero en ese momento yo amaba hasta la arena. Yo miraba las piedras y para mí eran importantes también. Y empecé a llamar a mi madre para pedirle perdón. Y quise reivindicarme. ¿Quiere que les diga algo? Dios me permitió empezar desde abajo. Y nunca más volví a juntarme con aquellas personas de mi pasado. Porque cuando tú tomas la decisión de abandonarlo todo para seguir a Cristo, tú no puedes sentir pena del pasado, porque es basura para el cristiano. Porque Dios te saca de ahí, pero tú tomas la decisión de no volver ahí. Y yo dije, nunca más vuelvo atrás. Y quedé incomunicada. Y ahí en Ecuador yo no tenía papá, mamá, hermanos, familia, amigos, nada. Ya los que, entre comillas, eran amigos, ya no estaban. Y ahora empecé a leer la Biblia y quería congregarme en una iglesia y no sabía a cuál. Y esos dos jóvenes me regalaron un Nuevo Testamento y yo empecé a leer Proverbios. Y yo leía los Proverbios de Salomón y yo quería aprender a vivir ahí, bajo esa palabra. Y de repente empecé a leer las cartas de Pablo y yo me identificaba con eso y yo lo sentía. Y entonces entiendo que Dios puso en nuestro corazón esta palabra. Y empecé a vivirla como estaba escrita. Y el espíritu de mentira se fue de mi vida. Y el espíritu de robo se fue de mi vida. Y el espíritu de vanidad se fue de mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabanzas al Cordero. Y cuando yo me quedé ya sin plata, sin la cámara de video, empecé a vender hasta mi ropa. Entonces ya no sabía qué hacer. Y me metí a trabajar en un restaurante. Y Dios empezó a tratar conmigo. ¿Quieres que les cuente algo, hermanos? Dios me arruinó. Me quitó todo. Todo me quitó Él. Para que aprendiera a depender de Él y su grandeza. Y empecé a vender empanada por la calle, hermano. Yo no sabía ni fritar un huevo. El agua hervida a mí se me quemaba. Pero cuando ya yo estaba ahí, le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿de qué voy a vivir si solamente lo único que sé es robar? Es más, un día me fui a la calle, caminé como 3 cuadras, había una panadería, me paré ahí, yo tenía un hambre terrible. Y yo dije, me voy a robar un pan. Yo tengo hambre, yo sé que Diosito es bueno. Señor, reprenda. ¿Cómo se engaña el hombre, no? Y yo dije, bueno, me voy a robar un pan. Y miré afuera y no había nadie. Y miré para allá y no había nadie. Y de repente miro hacia adentro de la panadería y el chico se va y me deja ahí el pan. Y yo quise meter la mano y no pude. Y la saqué. Y me sentí rara y empecé a sentir miedo. Y me salí de ahí. Yo dije, no, esto no es conmigo. Y salí de ahí, no pude robarme un pan. Y me fui a ese cuarto donde yo vivía y me arrodillé y le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú no permites que uno vuelva atrás. Y empecé a buscar de Dios. Y llegué a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Esmeraldas. Y yo pasaba por ahí. Y me quedé mirando y me acordé que la palabra de Dios decía
que en la iglesia del Señor habían dones y que ahí habían intérpretes de lenguas y que habían lenguas angelicales. Yo no conocía nada de eso y me acerqué al de la puerta y le dije: hermano, una preguntita. Hermano, aquí en esta iglesia ¿hay intérprete de lenguas? Y me dijo: sí, sí hay. Y yo le dije: qué bueno, ¿será que puedo entrar? Y entré. Y ese día el pastor, mi pastor Olimpo Ordóñez, hablaba como nunca ese día le dio por hablar de los diezmos y las ofrendas. Y yo no entendía nada. Pero lo que sí pude sentir en mi corazón fue darlo todo para Dios. Porque no somos nada fuera de Él. Lo que tenemos le pertenece. Y yo me quería buscar y yo me acordé que no tenía nada. Entonces me fui de rodillas adelante y empecé a llorar y le dije: Señor, te entrego todo, toda mi vida, todo mi corazón, todo mi ser, toma mis manos. Y ahí el Señor me empezó a ayudar y empecé a vivir sola. Y yo me acostaba y me ponía a pensar y leía la palabra. Y de repente un día me empecé a sentir especial en las manos de Dios. Y me levanté a un cuarto y estaba mirando yo y había un colchón en el piso. Y había una mesa que yo había hecho porque la dueña de la casa me regaló una madera y yo me hice una mesa gigante. ¿Cómo la hice? No sé, pero ahí la tenía. Y el diablo empezó a susurrarme y a decirme: mira, no tienes nada. Qué pena en que tú todo lo has tenido y ahorita no tienes nada. Y estaba así, me agarré de una repisa que había hecho y me miré las manos y empecé a ver mis manos como que había lavado mucha ropa, como que las tenía chuldadas, así blancas. Y empecé a mirarme así, yo me empecé a ver en una condición como que mi cuerpo estaba muerto. Y de repente mi mano se agigantó, y yo empecé a sentir temor. Y empecé a ver todo como que era en una pantalla de televisor. Y de repente yo empecé a sentirme la mujer más feliz del mundo. Y yo decía: no tengo nada, pero me siento la reina, me siento la princesa de ese Dios poderoso. Porque aunque no tenga nada material, pero en mi corazón hay paz, en mi corazón hay alegría. Porque a veces los jóvenes sienten que porque no tienen el pantalón, una camisa, unos zapatos de moda, están mal. Pero tienen a Cristo, que es todo, aleluya. Y empecé a caminar en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y luego de 3 años de estar ahí como joven, noté, porque hay jovencitas que caen, que fallan, porque no se hacen valorar de parte de Dios. A mí venían jóvenes a pretenderme. Me ofrecían hasta una pony malta porque yo soy colombiana. Y yo le decía: no, hermano, gracias, no se preocupe. Yo misma pago yo trabajo, yo pago. Yo pagaba mi pony, gracias, hermano, con mucho respeto. Dios le bendiga, le agradece. Jovencitas que aceptan de todo el mundo. Y yo tenía 23 años y yo no dejaba entrar a nadie a mi casita, a mi cuarto. Y tampoco... yo sabía que una mujer, mientras esté sola, nadie la toque, no pasa nada. Mientras usted esté sola, no se deje tocar de nadie, no pasa nada. Porque la carne es la que se hace que un joven se levante a los deseos carnales. Y cuando yo me sentía vulnerable por algo, me iba de rodillas. Y estando 3 años en la iglesia, soltera, joven, y de repente me iba a los ayunos de los jóvenes y no me llenaba. Y me iba a los ayunos de las hermanas y como que no me llenaba porque eran temas diferentes. Y de repente una anciana me invitó a los ayunos de ancianas y ahí aprendí a orar, ahí aprendí a clamar, ahí aprendí a suplicarle a Dios por todo lo que estaba pasando, que me ayudara, que me sacara adelante. Y Dios no se tardó. A los 3 años conocí a mi esposo. Él llegaba nuevo a la iglesia. Llegó mi esposo, pero yo no lo quería enamorarme, yo no quería tener esposo. Mi pastor siempre me hablaba que una joven, cierta edad, ya tiene que dejar que Dios trate y darle oportunidad a algún joven, porque acá hay muchas jóvenes dispuestas a servirle al Señor y jovencitos también. Y a veces se tiran de importante y no, todos son feos, mentira.
Ahí está su novio, ahí está su pareja. Espere en Dios, que Dios le da lo mejor a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando yo lo vi, yo dije, está como yo quería. Y no le dije a nadie. ¿Sabe qué hice? Le dije a una hermana que ya vivía conmigo, una hermana cristiana. Le dije, hermana, présteme su grabadora. Y me metí debajo de esa mesa y me pegué una vigilia y le pedí a Dios, Señor, si este joven que me ha gustado no es para mí, quítalo de mi camino. Si yo voy a ser piedra de tropiezo para él, no permitas que él se fije en mí. Y si él va a ser un hombre que te ame a ti primero antes que todo lo que hay en el mundo, Señor, entonces permíteme conocerlo y que se haga tu voluntad. Y el Señor me respondió. Le dije, Señor, pruébale el evangelio a ese joven. Pásalo por un momento difícil, porque yo quiero ver si él realmente te busca a ti o busca a la mamá, busca al primo, la abuela. Dios lo pasó por un proceso y después de casi 6 meses de ver ese proceso en él, y mi pastor llegó ahí y nos dijo, hermanos, ustedes ya tienen una edad avanzada, ¿hay química? Y yo le dije, sí, pastor. Pero primero respondió el pastor Olmedo. En este tiempo éramos ovejitas. Le preguntó a él, él dijo sí. Y yo me quería meter debajo de todo, de la tierra. Y Dios me dio el privilegio de tener un esposo, un hombre de Dios. ¿Quiere que les diga algo? ¿Qué es lo que yo he querido venir a hacer aquí en esta noche que me han invitado? Es testificar la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas. Yo no merecía ser la esposa de un siervo. Yo no merecía tener 3 hijos. Yo no merecía el amor de mi Cristo. Yo no merecía ni siquiera su perdón. Pero Él es bueno y grande en misericordia. A Él yo le entregué mi vida. A Él le damos gloria. ¿Quiere que le diga algo más? El amor sí existe. El amor de Dios es real. El amor de Dios lo cambia todo, nos transforma, nos da vida, nos da gozo, nos da la paz, nos da la alegría, aleluya. Ese es el Cristo que yo predico ahora. A ese Cristo precioso yo le sirvo. Y en lugar de una esmida en hueso, cacha ortopédica, cañón reforzado, aguja doble impacto, ahora tengo la poderosa palabra de Dios, la que tienes tú para deshacer las obras de las tinieblas. Aleluya. Esa es mi arma poderosa. Ahora sí testifico que soy feliz. Y no solamente lo digo, sino que lo vivo. A ese Cristo usted viene a buscar en esta noche. Yo le invito a que se ponga de pie, aleluya. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida, como lo ha hecho conmigo. A su nombre sea toda la gloria. Dele una ofrenda de aplauso al Señor. Gloria a Dios.